En este video vamos a hablar sobre las sociedades en comandita por acciones. Este grupo está integrado por Kelly Alejandra Ballesteros Portilla, Neferociris Maldonado Ramírez y Leslie Alexandra Peña Ramírez. La sociedad comanditaria por acciones es un tipo de sociedad en la que uno o más socios llamados gestores comprometen ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y 5 o más socios denominados comanditarios hacen sus aportes económicos que representan en acciones y limitan su responsabilidad al valor de las mismas. Las sociedades en comandita por acción la podemos encontrar en nuestro Código de Comercio en su capítulo 3, desde el artículo 343 hasta el artículo 352, donde en cada artículo nos especifica en cómo está constituida esta sociedad, su disolución y entre otras cosas más. Pero ¿cómo podemos constituir una sociedad en comandita por acciones? Voy a dar un pequeño ejemplo en la cual se puede dar este tipo de sociedad. Mónica y su hija desean tener su propia empresa, pero para esto desean crear una sociedad en que la administración les corresponda solo a ellas dos, pero pueden recibir aportes de capital de otros socios en la modalidad de acciones. Mónica y su hija pueden responder con su patrimonio personal de manera solidaria e ilimitada por las operaciones sociales. En este caso, en los que dos o más personas desean constituir una sociedad con tales características generales, pueden hacerlo mediante la creación de una sociedad en comandita por acciones. Pero ¿cómo puede hacer o cómo se puede crear este tipo de sociedades? Esto puede ser mediante la escritura pública ante notaría y luego debe registrarse ante la Cámara de Comercio de la respectiva ciudad. En este caso, podría ser entre la Cámara de Comercio de Cúcuta. También se debe de indicar dónde será el domicilio principal de la sociedad. También debe de pagar los derechos de inscripción y los impuestos correspondientes. Se debe de solicitar la inscripción en el RUT de la sociedad ante la DIAN y también debe existir como mínimo 5 socios comanditarios y 1 o más socios gestores. ¿Qué requisitos debe de tener este tipo de sociedad? Se debe de tener en cuenta los nombres e identificaciones de cada uno de los socios que integren este tipo de sociedad, el nombre o la razón social que se debe colocar a esta sociedad, el domicilio de la sociedad, el término de duración de la sociedad. También debe estar incluido el objeto o fin de la sociedad, el representante legal y el capital que se debe de tener para la creación de dicha sociedad. Muy buenos días, traemos a colación las características de las sociedades en comandita por acción. La sociedad en comandita por acciones tiene dos clases de socios: los socios gestores o colectivos, que pueden ser 1 o más, y los comanditarios o accionistas, que deben ser mínimo 5. Segundo, en cuanto a los derechos de los socios en la sociedad en comandita por acción, para los gestores se denomina o se determinan partes del interés. Para los comanditarios se denominan acciones. Tercero, todos los empresarios deben renovar su matrícula mercantil entre los meses de enero y marzo de cada año. Cuarto, una vez constituida la sociedad, se debe inscribir los libros de actas del máximo órgano social y en los registros de socios exigidos por la ley. ¿Cómo se forma el capital de la sociedad comandita por acciones? Debe dejarse en claro en los estatutos cuáles acciones están suscritas, cuáles no, cuáles deben ser pagadas y cuál es el porcentaje de las acciones suscritas del total del capital autorizado. En los estatutos deberá quedar expreso que al momento de la constitución de la sociedad, esta debe poseer no menos del 50% de las acciones suscritas en total del capital autorizado y pagar siquiera la tercera parte del valor de cada acción. Seguidamente, ¿de qué porcentaje es la reserva legal de la sociedad comandita por acción? Creará una reserva legal por lo menos al 50% del capital suscrito, con las utilidades obtenidas en cada ejercicio fiscal y hasta llegar a dicho tope.
¿Cuál es la razón social de la sociedad comandita por acciones? Su razón social tiene unas particularidades que deben ser de estricto cumplimiento, por lo que la razón social de las sociedades comandita por acciones se formará siguiendo alguna de las siguientes condiciones. Primero, nombre completo de uno o más socios gestores o llamado también colectivo. Segundo, apellidos de uno o más socios colectivos. En cualquiera de estos dos casos, la razón social debe ir acompañada de la expresión y compañía o de la abreviatura CIA, seguida con la indicación abreviada S en C, o de las palabras sociedad en comandita por acciones, o su abreviatura SCA. Enseguida pasamos a los derechos y obligaciones de los socios. Los derechos corporativos y patrimoniales de los socios son los derivados de las acciones. Las relaciones de tipo patrimonial son las que tienen contenido económico y las relaciones de consecución son las que no tienen contenido económico y son solo un medio para que el accionista pueda hacer efectivos sus derechos patrimoniales. Los derechos de las relaciones patrimoniales tienen contenido económico y algunos de estos son: pago de las acciones y exhibiciones realizando las aportaciones pactadas, reportar las pérdidas en proporcionar con su participación limitando su responsabilidad. Tercero, reparto de los beneficios. Cuarto, derecho a la cuota de liquidación. Por otra parte, encontramos los derechos de las relaciones de consecución, que estas son un medio para hacer efectivas las relaciones patrimoniales, como ya lo mencionábamos. Los derechos y obligaciones de estas son: derecho al voto. Segundo, derecho a administrar, excepción hecha de los comanditarios, derecho de participar en los demás órganos sociales, impugnación de acuerdos, derecho de separación y sexto, deber de lealtad con la sociedad. Por otro lado, encontramos cómo se realiza la disolución de la sociedad comandita por acciones, que es un punto muy relevante y muy importante. Se podrá disolver tal como puede ocurrir una sociedad comercial, por vencimiento del término establecido en el contrato social, por no poder seguir con su actividad social, por la reducción de socios, por aquellas estipulaciones en los estados de sociedad y los estatutos de estas sociedades, y también por las leyes colombianas, por las pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% del capital suscrito, y por último, por la no existencia de socios gestores o socios comanditarios. A continuación hablaremos sobre algunos ejemplos de sociedades en comandita por acciones que se encuentran actualmente en Colombia. Por una parte encontramos las inversiones Luna ESCA, que son actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Por otra parte, encontramos las inversiones El Carmen SCA, que es comercio al por mayor de café trillado. Encontramos Africano Plazas SCA, que es una construcción de obras de ingeniería civil. Encontramos también las inversiones Galvez y Compañía SCA. Por otra parte, encontramos Luz María e Hijos SCA, que son actividades inmobiliarias relacionadas a cambio de una retribución o por contratación. Hablaremos a continuación de un punto que es muy importante y es muy relevante para esta sociedad en comandita por acciones, y es las ventajas y las desventajas que esta dicha sociedad presenta. Las ventajas son: toda la responsabilidad la asume la empresa, por tanto, el dueño o los dueños no asumen las obligaciones con sus patrimonios o bienes personales. Segunda ventaja: la principal ventaja que presenta la sociedad comanditaria por acciones es la posibilidad de atraer inversores capitalistas, más probable que en la comanditaria simple. Las desventajas de esta sociedad: la primera desventaja es que en ciertos países contar con un monto para poder formar la sociedad. Segunda desventaja: los socios comanditados tienen a su cargo la administración de la sociedad y la representación de la misma. Tercera y última desventaja: los trámites complicados en la vida social son similares a los de las sociedades anónimas.